Antes de empezar con la historia, debo decirles que soy una joven adulta diagnosticada con depresión psicótica y trastornos de ansiedad. Tuve una infancia llena de dificultades e invertí mis años de escuela haciendo todo lo posible para no estar en casa. Bienvenidos amantes de las historias de terror, de las creepypastas, de las leyendas. Soy su amigo César Feria y este es su canal de Caminos Tenebrosos. La historia que vamos a narrar el día de hoy es una creepypasta algo corta, pero muy interesante. Y el nombre de esta es llamada Jamás volveré a usar un baño público. Ocasionalmente participo como voluntaria en un albergue para personas sin hogar. Voy cuando me es posible. La pequeña ciudad donde vivo no proporciona mucha asistencia a las personas sin hogar, y pensaba que si no actuaba, no haría nada bueno por la sociedad. Quizá eso fue un tanto egoísta. De hecho, jamás me consideré una buena persona. Algunos de los individuos que asisten al albergue son extremadamente educados y fáciles de tratar. Incluso resultan encantadores. Me hice amiga de muchas de las personas que pasaron por allí, siendo testigo de cómo llegaron a esa vida. Pero siempre están esos, los drogadictos, locos o los que han vivido solos dentro de un bosque durante mucho tiempo. Esas divagaciones aleatorias y los ojos que encajan perfectamente en el valle de la rareza. Evadir a este tipo de personas es mi misión particular. Era una noche de sábado en el mes de agosto, alrededor de las 8 de la noche. Por lo general, los albergues y refugios cierran a las 6 de la tarde, pero durante el verano extienden el horario para acomodar mejor a los voluntarios que aún estudian. Yo me encontraba ayudando a dos colegas voluntarios, un joven de mi edad y una chica que debía estar en el primer año de la educación preparatoria, a arreglar la cocina. Me pongo muy ansiosa cuando tengo que usar un baño público, y no por motivos de higiene o esas cosas, simplemente es algo que me produce ataques de pánico. Dicho esto, no había ido al baño desde que salí de mi departamento por la mañana, que fue alrededor de las 10 más o menos. Por lo que quizá entiendas mi urgencia. Intentando controlar mi ansiedad, pedí permiso y me dirigí al baño para mujeres. Ahora, una breve explicación. Este albergue fue construido en dos bloques separados. Para ir al baño, tienes que salir de la cocina y por la puerta de esta habitación hasta el pasillo. El pasillo está lleno de otras puertas que van a otras habitaciones más pequeñas y los llamamos el eje. Así que tienes que atravesar todo el eje hasta el final. El baño de mujeres es la última puerta a la derecha, el de los hombres la última a la izquierda. Simple, ¿verdad? Bueno, abres la puerta del baño para mujeres y te encuentras con un corredor largo. Directamente al final de este corredor están dos lavabos sucios, dos frascos de jabón líquido entre ellos y un espejo encima de cada lavabo. A un costado hay 4 gabinetes con tazas de baño. El último es el más grande, pues está destinado a personas discapacitadas. Así que hice todo ese proceso. El baño parecía totalmente vacío, según pude ver, pero noté algo extraño desde el principio. Las luces allí se encendían con detectores de movimiento, por lo que cuando abres la puerta se encendían automáticamente, pero ya estaban encendidas cuando entré. Por supuesto, no era algo sumamente extraño considerando el lugar. Era un baño público, por lo que quizá había otras personas usándolo. Intenté ignorar mi ansiedad y me dirigí a los gabinetes. El más grande, que estaba al último, estaba cerrado con seguro. Y desde la última vez que revisé, yo y los otros voluntarios éramos los únicos en el edificio en ese momento. Mi ansiedad lentamente se transformaba en miedo, por lo que entré en el gabinete más alejado de ese último, pero la cerradura estaba rota. Me cambié al próximo y ¿adivinas? La cerradura también estaba rota.
El único restante era el que estaba próximo al gabinete cerrado. No quería de ninguna forma usar aquel maldito baño, pero mi vejiga estaba a punto de estallar. Entonces me obligué a dejar aquella estupidez de lado para hacer pipí de una vez por todas. Tan rápido como me fue posible, entré al baño e hice lo que tenía que hacer. Cuando el chorro comenzó, pude jurar que había escuchado algo. Era un sonido muy sutil de algo moviéndose, como el sonido de un tejido siendo agitado. Terminé de hacer pis y tomé el papel higiénico. En ese momento mi incomodidad se había triplicado y lo único que quería era salir de ese maldito gabinete. Por un segundo miré hacia arriba, ya sabes, para ver si alguien estaba observando por arriba de las divisiones, y después miré abajo para levantarme y ponerme los pantalones. Pero había alguien con la cabeza metida allí, observándome desde el suelo. Era uno de los locos que asistía al albergue. Lo reconocí, pues había elogiado mi cabello púrpura muchas veces. Pegué un grito, pateé la puerta de la cabina y corrí hacia la puerta como una loca, poniéndome los pantalones mientras escapaba. Y por más extraño que parezca, puedo jurar que escuché el sonido de lengüetazos, como cuando un perro bebe agua de la taza del baño. No tengo que puntualizar que ese fue mi último día como voluntaria en el refugio. Autor FMC Wire, F. Maguire 2425. Al parecer es una historia de Reddit. Wow. Bueno, es una historia que tiene algún tiempo, así que no sé si... No creo colocarla en los sábados de Reddit. La voy a colocar para el día miércoles, pero increíble, ¿no? O sea, esto entonces no es una creepypasta por lo que veo. Esto es una historia. Esto es una historia de terror. Increíble. La verdad, mis respetos para todos aquellos que son voluntarios en ese tipo de instituciones. No por el hecho de que sea algo malo, al contrario, yo creo que estos casos pasan en pocas ocasiones y estamos muy estigmatizados con la ficción. Tal vez es un efecto como cuando vemos las películas de tiburón, que creemos que el tiburón es algo malo, pero la realidad es que esos ataques de tiburones son muy raros, ¿no? Sin embargo, esta es una historia de esas que pueden ser reales, ¿no? Y como lo dije una vez en uno de los threads que puse, desgraciadamente las peores historias de terror no los ves en un libro de cuentos, sino las lees en los periódicos. Ojalá sea solamente una historia y que no pase esto más seguido en la vida real. Sin más que agregar, amigos y amigas, muchas gracias por haber escuchado esta historia de terror. Les deseo una linda noche y espero puedan seguir viendo más de mis videos. Si les gustó, regálenme su like, un comentario y suscríbanse. Se los agradecería mucho para que el canal siga creciendo. Sin más que agregar, muchas gracias y hasta pronto.